Bienvenidos a esta clase o curso de electricidad y la energía eléctrica. Para comenzar a hablar de electricidad y energía eléctrica, tenemos que saber que la misma existe desde siempre. El caso típico donde podemos comprenderlo es en el caso de las tormentas eléctricas, donde los rayos hacen su descarga sobre la Tierra. Este caso de las tormentas eléctricas, las nubes se van cargando de energía estática, y una vez que se llega a una tensión de millones de voltios se produce la descarga. Esto, como sabemos, ocurre desde siempre, y bajo ese mismo principio es donde el hombre en los primeros comienzos empieza a descubrir la energía estática al frotar una barra de ámbar sobre ciertas superficies, y se podía manifestar el mismo efecto. Pero recién en el siglo XIX es donde se empieza a desarrollar todo este mundo de la electricidad y la energía eléctrica bajo los conocimientos que hoy mismo tenemos. Por ejemplo, con la corriente alterna y la corriente continua. Y todos los descubrimientos que se fueron haciendo aplicados a los motores, hacia las luces, etc. Para empezar a entender estos principios de la electricidad es que vamos a comenzar hablando de los átomos, principio fundamental por el cual funciona la electricidad. Un átomo en estado natural se encuentra, como se ve en la imagen, eléctricamente neutro. Esto significa que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Si los protones son de carga positiva y se encuentran en el centro del átomo, y los electrones son los que orbitan alrededor del mismo. Si, por ejemplo, hay dos casos donde, por ejemplo, el átomo puede llegar a tener más protones que electrones, entonces es un ion positivo porque tiene más carga positiva que negativa, o también llamado catión. O el caso contrario, donde hay, por ejemplo, 3 electrones y 2 protones, por lo tanto el ion es negativo o anión. Todos conocemos seguramente el principio en que las cargas de igual valor se repelen y las de distinto valor se atraen. Acá tenemos, por ejemplo, un anión y un catión, ¿sí? Carga negativa, carga positiva, por lo tanto se atraerían. Y en cambio aquí tenemos un anión y un anión se repelerían, y catión lo mismo, que es lo que podemos ver en esta imagen. Bajo este principio es que podemos comprender, por ejemplo, a lo que son los materiales aislantes y conductores. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los materiales conductores, los átomos están en órbitas más alejadas, o sea, los electrones están alejados del centro, lo cual necesitan poca energía para alejarse o para irse. Entonces eso permitiría conducir, en este caso, la electricidad, que ya lo iremos viendo en las próximas imágenes. En el caso de los aislantes, lo que ocurre es que los electrones están muy cerca del núcleo, lo cual se les hace difícil, se necesitaría mucha energía para poder sacarlos a esos electrones, por eso se los considera como aislantes. Ejemplos típicos de conductores, podemos mencionar el que más se utiliza como conductor, que es el cobre, o también el aluminio, y hay mejores conductores como el oro, pero por su valor no se utilizan, por lo menos a nivel masivo o industrial. En el caso de aislantes podemos encontrar lo que son los plásticos, maderas, etc. Aquí podemos ver el caso del átomo de cobre, donde podemos observar que posee 29 protones, 29 neutrones y también 29 electrones, ¿sí? Por eso está neutro. No habíamos mencionado los neutrones, pero los neutrones no tienen carga. Entonces podemos ver que con 29 electrones y 29 protones está en estado neutro. Y podemos observar que, por ejemplo, hay varias capas, ¿sí? Que se conocen en niveles,
Por ejemplo, en la primera capa hay 2 electrones, en la segunda 8, en la tercera 18 y en la última hay un solo electrón, que es el más alejado, y ese es el que nos va a permitir y nos da esa gran ventaja del cobre, que ese electrón que está más alejado es el que va a estar entonces conduciendo la electricidad. Podemos observar en esta imagen cómo esquemáticamente desde ya, si poseemos una hilera de átomos de cobre, ¿sí?, formando lo que conocemos como cable, que obviamente no están así alineados, pero los hay mucho más en distinto orden, pero aquí es un esquema. Entonces podemos observar cómo ese electrón, al estar impulsado por una cierta energía, ¿sí?, o tensión, va a hacer que ese electrón se vaya moviendo de un átomo a otro, como se puede observar en la imagen. ¿Sí? Por ejemplo, si no hubiese una tensión, los electrones estarían girando y oscilando sobre el mismo átomo, pero al estar excitados a través de alguna fuente energética, es como si ese electrón está siendo empujado y se va moviendo de órbita en órbita, generando lo que se conoce como una corriente eléctrica, como se puede observar en la imagen. Bueno, vamos a hablar de los elementos básicos de un circuito, que básicamente son 3. Principalmente el generador, que es el que nos da la fuerza, ¿sí?, la fuente de energía. Luego tenemos el conductor, que obviamente por su palabra es el que conduce la energía. Como dice ahí, es normalmente de cobre, aunque muchas veces también se usa el aluminio en algunos casos, y algunos de aplicaciones muy concretas puede llegar a ser de oro, pero los casos son muy pocos por una cuestión económica. Por último tenemos a los receptores, también conocidos como cargas, los cuales de alguna manera transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas toman la energía eléctrica y las transforman en luminosa, o las resistencias en energía calorífica. Por ejemplo, en este último caso, los ejemplos son los hornos eléctricos, pavas eléctricas o estufas eléctricas. A todos ellos los llamamos receptores o cargas. También puede ser, por ejemplo, un motor eléctrico, ¿no?, por ejemplo, el de una heladera o el de una bomba eléctrica, ¿sí?, y así muchísimos ejemplos. Aquí podemos observar un circuito básico contando los 3 elementos mencionados, ¿sí? Podemos ver aquí al generador, ¿sí? El generador puede ser una pila, puede ser un alternador o la misma red eléctrica, ¿sí?, que nos está proporcionando una fuente energética, una tensión. Luego tenemos al cable o conductor y finalmente a la resistencia, como hemos mencionado, que puede ser cualquier tipo de carga. También vemos a los electrones moverse en un sentido, que es el sentido real, pero que es desde polo negativo a polo positivo. Pero hay un sentido convencional, como podemos ver, que en realidad dice que va de positivo a negativo. Bueno, el generador, como habíamos dicho, es el que aplica una fuerza para mandar a los electrones del polo negativo al polo positivo, ¿sí? O sea que al fin y al cabo podemos hablar de una fuerza eléctrica, y cuando hablamos de fuerza eléctrica nos estamos refiriendo a la tensión, también denominada fuerza electromotriz. Para medir la tensión o fuerza electromotriz se usa un elemento llamado voltímetro y se aplica en paralelo, como se puede observar en la imagen. En este caso, en el ejemplo, podemos ver que el voltímetro marca 5 volts. Volt es la unidad de medida de la tensión. El receptor o carga básicamente ofrece una cierta resistencia. Es decir, como bien dice aquí, elementos que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Podemos ver un conductor donde no hay oposición, donde no hay nada que lo frene, y aquí podemos ver simbólicamente una resistencia
que hace que los electrones se muevan y provoquen un cierto choque con las moléculas que puede generar calor o los distintos efectos de la electricidad. En el caso de la resistencia se mide con un instrumento que se llama ohómetro, también se miden en paralelo, pero sin carga, o sea, solamente se debe medir la resistencia. En este ejemplo vemos aquí el instrumento y por ejemplo estaría marcando unas 420 ohm. Ohm es la unidad de medida y se simboliza con esta letra griega. Finalmente hablábamos del conductor, que es el que transporta a la corriente o carga eléctrica, también llamada como intensidad de corriente, ¿sí? Como vemos aquí, y que no es más ni menos que la cantidad de electrones que circulan por un conductor en un cierto tiempo que generalmente consideramos al segundo. ¿Sí? Aquí podemos ver, básicamente hablamos de 1 ampere, ¿sí? 1 ampere es la unidad de medida y es la cantidad de coulombs que circulan por segundo. Aquí podemos ver al conductor y al animar aquí vamos a ver cuántos electrones o cierta cantidad de electrones. Un coulomb representa una cierta cantidad muy elevada de electrones, acá lo indica. Un coulomb o coulombio, traducido al español, representa o serían 6,3 por 10 a la 18 electrones. Es decir, eso es una notación científica, es decir, estamos hablando de 6 trillones 300.000 billones de electrones, es decir, una cantidad abismal. Es decir, cuando decimos que un coulomb por segundo, estamos hablando de esta cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ven cómo se va moviendo cierta cantidad de electrones y en cierto tiempo. Vamos a hacerlo nuevamente para que se pueda observar. Va circulando el tiempo y los electrones. Y finalmente, para verlo aquí, vemos la cantidad de carga, que sería 7 coulombs, el tiempo que llevó 3,75 segundos. Entonces la intensidad es la carga justamente sobre el tiempo. 7 coulombs sobre 3,75 nos da 1,87 amperes. Esto significa que por cada segundo están circulando 1,87 coulombs, es decir, más de 7 u 8 trillones de electrones, ¿sí? Una cantidad sumamente elevada. Es decir, que cuando tenemos 1 ampere justamente son 6 trillones de electrones y un poquito más por cada segundo. Esto es la intensidad de corriente, carga eléctrica, o también denominada en forma sintética la corriente, que es la que justamente circula por el conductor. En un circuito eléctrico, para medir la corriente hay que abrir el circuito y medir en serie. Hay que abrir el circuito porque si no el amperímetro, que es el instrumento de medición, se rompería. Observen cómo se haría la medición. ¿Sí? Como ven, acá el circuito se abrió y una punta se pone en un extremo, la otra en el otro, y acá nos estaría dando una medición de 3 amperes. Aquí podemos observar un circuito donde tenemos una fuente de energía que es, como está representada, podría ser tranquilamente una batería. Tenemos un switch, que sería una tecla para encender o apagar el circuito. Tenemos una resistencia, que en este caso es una luz, y el conductor, ¿sí? Y al presionar la tecla o el switch cerramos el circuito y podemos ver cómo en el conductor se produce cierta corriente o intensidad de corriente y la luz se enciende. Las resistencias eléctricas propiamente dichas, si bien consideramos a resistencia, como habíamos dicho, cualquier cosa que se opone a la circulación de la corriente, como ser por ejemplo una bombilla o una lámpara, pero hay ciertas resistencias que se utilizan por ejemplo en la electrónica, que son las resistencias eléctricas propiamente dichas.
que tienen la apariencia como se ve en la imagen sobre la izquierda, y tienen rayitas de colores como se puede observar, que cada rayita significa un código de colores como se observa a la derecha. También tenemos que hablar de la representación y símbolos de los circuitos. Por ejemplo, arriba a la izquierda podemos observar, en este caso es una pila, 3 lámparas conectadas en este caso en serie, ya veremos qué es, y una tecla. Esa sería una representación del tipo real, ¿sí? Podemos observar una pila real, una tecla real y 3 lámparas reales, pero eso tiene una simbología que lo podemos ver sobre la parte derecha. La parte de arriba a la derecha podemos ver cómo se representa una pila, cómo se representa las lámparas, son círculos con una cruz en el medio, y la tecla también podemos observarla ahí mismo. Y en este mismo gráfico abajo podemos ver los distintos tipos de simbologías ante los elementos. Por ejemplo, tenemos para un generador, por ejemplo pila o batería, como es el símbolo. Para los distintos receptores, que pueden ser lámparas, resistencias, motores, timbre o relés, ahí tenemos la simbología. O por ejemplo los elementos de control, como ser un interruptor, o más conocido como tecla, pulsador o conmutador. Elementos de protección, como ser un fusible, que ante alguna falla de circuito se rompería el fusible pero no el elemento. Instrumentos de medición, como ser el amperímetro para medir la corriente o el voltímetro para medir la tensión. Y finalmente otros elementos como un empalme, ¿sí? Cuando hay que unir 2 o más cables, y un cruce, ¿sí? Cuando hay un cruce de cables, para no generar una mezcla se suele hacer ese arco para significar justamente que hay un cruce de cables pero que no están en contacto. Bueno, y habiendo hablado de los 3 elementos principales de la electricidad, siendo la intensidad de corriente, la tensión eléctrica y la resistencia, hay una ley conocida como la ley de Ohm que justamente los relaciona. La ley de Ohm lo que dice es que la intensidad de corriente, como podemos ver en esta fórmula, es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece el circuito, ¿sí? Podemos ver aquí en un ejemplo que si tenemos una tensión aplicada de 27 volts y una resistencia de 9 ohms, ¿cuál sería la intensidad de corriente? Bueno, por la ley de Ohm, la intensidad de corriente es tensión sobre resistencia. La tensión es 27 volts, la resistencia 9 ohm, 27 sobre 9 es 3, y la unidad de medida de la intensidad de corriente es ampere. Por lo tanto, una intensidad de corriente de 3 amperes. Recuerden que el ampere era la cantidad de electrones por una unidad de tiempo, siendo, por ejemplo, en este caso, 3 coulomb por segundo, siendo un coulomb 6 trillones y pico. Esto nos estaría dando o representando prácticamente alrededor de 19 trillones de electrones que circulan por segundo. Muy bien, entonces esta es la ley de Ohm, muy importante para nuestros conceptos que estamos aprendiendo, ¿sí? Recuerden, intensidad corriente, tensión sobre resistencia. Para continuar, otro concepto muy importante es el tema de los tipos de corrientes eléctricas, ¿sí? Siendo uno de ellos la corriente continua, que la podemos observar en baterías, pilas o generadores de corriente continua como ser los dínamos, ¿sí? Son los 3 casos donde se genera corriente continua. Como dato de interés, la primera de las dos en descubrirse fue la corriente continua, ¿sí? Por Thomas Edison, también por el siglo XIX. Pero por la misma época, no fue mucho después, sino en la misma época, fue Tesla el que descubrió la corriente alterna, ¿sí? Se dieron
en la misma época. Incluso Tesla era uno de los ingenieros que trabajaba para Edison, pero justamente fue quien descubrió la corriente alterna. Como dato también de interés, al descubrir la corriente alterna se lo comentó a Edison, pero como Edison ya estaba muy embalado con la corriente continua, no le dio interés a la corriente alterna, pero sabemos hoy en día que ambas corrientes son muy importantes, pero la que más utilizamos es la corriente alterna, es la que gracias a ella podemos generarla muy lejos y que llegue a nuestras casas, a nuestros hogares. De todas maneras, la corriente continua es muy también aplicada, ¿sí? Gracias a ella, por ejemplo, las pilas o baterías que podemos almacenar en nuestros celulares, computadoras portátiles, etc. Es decir, las dos son muy aplicadas, por eso ambas siguen existiendo, pero fueron descubiertas en la misma época por diferentes personas. Bueno, cuando hablamos de algún conductor o cable, tenemos que saber que el mismo también ofrece una resistencia, así como ofrecen resistencias, las mismas resistencias eléctricas justamente, o una lamparita o un motor, por ejemplo. El mismo conductor ya ofrece una cierta resistencia que se puede conocer y calcular a través de la expresión que podemos observar aquí, siendo que la resistencia que queremos conocer va a ser una letra griega que es ρ por L sobre S. ¿Qué es cada cosa? Bueno, esta letra griega ρ es la resistividad, siendo que la resistividad es una propiedad que depende de los materiales. Es decir, acá podemos observar, si tenemos cobre va a tener un valor, aluminio va a tener otro, plata, estaño, etc. Ese valor lo podemos observar aquí. Por ejemplo, en el cobre es 0,017. No está aquí la unidad, pero la unidad es ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Por ejemplo, en el caso del aluminio es 0,028, en el caso de la plata 0,016, el estaño 0,12, el zinc 0,061. Ese es el caso de la resistividad. La longitud, bueno, como podemos conocer fácilmente, es cuán largo o corto es el cable. Por ejemplo, acá podemos usar 100 metros, podemos darle más o menos longitud. Y la sección tiene que ver con con la superficie que atraviesa la corriente, es decir, con cuán ancho o angosto es el conductor, ¿sí? Es una superficie o área que atraviesa, en este caso, la corriente eléctrica, que también podemos observar. Entonces, la resistencia es resistividad por longitud sobre sección. Y como podemos observar, o también podemos observar que la resistividad es inversamente a la conductividad, por lo tanto es resistividad por longitud sobre sección o longitud sobre conductividad por sección. Pero más que nada vamos a trabajar con la primera de ellas, aunque en el ejemplo podemos ver ambas. En el ejemplo aquí, como les decía, podemos ver al cobre, por ejemplo, una longitud de 100 metros y una sección de 1 milímetro cuadrado. Tendríamos resistividad 0,017, longitud 100 metros, sección 1 milímetro cuadrado. Este 0,017 es, como les decía, ohm por milímetro cuadrado. Si trabajaríamos con las unidades, el milímetro cuadrado se simplifica con el milímetro cuadrado de este 1 milímetro cuadrado, y el metro se simplificaría con estos 100 metros, por lo tanto nos queda como unidad el ohm. Y 0,017 por 100 dividido 1 es 1,7, por lo tanto en este ejemplo la resistencia es de 1,7 ohm. Si por ejemplo ponemos al aluminio, cuya resistividad es 0,028 ohm por milímetro cuadrado sobre metro, la misma distancia y la misma sección, podemos observar que nos da 2,8 ohm. Es decir, un mismo cable con el mismo largo y misma sección, pero en vez de ser de cobre, ahora es de aluminio, en vez de 1,7 nos da 2,8
ohm de resistencia. Y si fuese de plata, lo mismo. Aquí tenemos la resistividad, misma longitud, misma sección. En vez de los valores anteriores, ahora nos da parecido al primero, parecido al del cobre, pero diferente. Bueno, podemos hacer con los distintos ejemplos, pero creo que se entiende. Y por ejemplo, vamos a observar, si le doy más longitud, vamos a observar qué pasa con la resistencia. Vamos a hacerlo con el cobre, por ejemplo, y veíamos que con 100 metros es 1,7, con 110 metros 1,87, con 120 2,04. Es decir, que a medida que vamos aumentando la distancia, aumenta la resistencia, porque está en el numerador, quiere decir, al crecer la longitud crece la resistencia. Inversamente pasa con la sección, es decir, que si aumenta la sección al estar en el denominador, la resistencia va a bajar. Vamos a ver el ejemplo. Vamos, por ejemplo, a poner 200 metros para quedarnos ahí. Entonces tenemos cobre 200 metros y lo que vamos a variar ahora es la sección. Al aumentar la sección, por ejemplo, vamos a ver de 3,4, ven como ahí con una sección de 1,5 bajó a 2,26. Si seguimos aumentando a 2 milímetros cuadrados, vemos cómo baja a 1,7. Y si seguimos aumentando la sección, vemos cómo sigue bajando la resistencia. Esto es la resistencia entonces de un conductor. Bueno, ahora vamos a hablar de otro concepto muy importante en la energía eléctrica, que es la potencia eléctrica. Como podemos observar en la imagen, digamos, algunas definiciones que podríamos definir como el trabajo realizado en la unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, que la potencia, como vemos aquí, es la energía sobre el tiempo. Eléctricamente, que es lo que nos va a interesar, la potencia en realidad es la tensión por la intensidad de corriente, ¿sí? Esta expresión de aquí es la que nos vamos a quedar como más importante. Potencia es tensión por corriente o intensidad de corriente. Y su unidad es el watt, o traducido al español vatio, pero más que nada el watt. Aquí podemos ver otras expresiones, ¿sí? Como sabemos de la ley de Ohm, por ejemplo, si por ejemplo P es V por I, o sea, tensión es tensión por corriente, y corriente sabemos que es V sobre R, podemos reemplazarlo y nos queda que en vez de P, V por I, en vez de la I ponemos V sobre R, entonces V por V es V cuadrado sobre R. Entonces la misma expresión, pero en vez de P es V por I, al saber la ley de Ohm podemos tener otra expresión de lo mismo. Pero ahora en vez de depender de la tensión y de la corriente, dependemos de la tensión y de la resistencia. Bajo el mismo criterio tenemos esta tercera expresión. Aquí podemos observar un ejemplo donde podemos variar algunos parámetros. Está interesante, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos observar la ley de Ohm y la potencia según las distintas formas de calcular, que obviamente, como vamos a observar, nos da siempre lo mismo. Una es V por I, la otra es R por I cuadrado y la otra es V cuadrado sobre R. Las tres maneras tienen que dar obviamente lo mismo, porque las tres están relacionadas bajo la ley de Ohm. En este ejemplo concreto, donde tenemos una fuente, una tensión de 50 volts y una resistencia de 10 ohm, bajo la ley de Ohm, justamente, la intensidad de corriente es tensión sobre resistencia, 50 volts sobre 10 ohm, 50 sobre 10 es 5, quiere decir que tenemos una intensidad de corriente de 5 amperes. Por lo tanto, tensión por corriente es 50 volts por 5 amperes, nos da 250 watts. Y también si lo reemplazamos por los distintos valores, nos termina dando lo mismo. Por ejemplo, si variamos, en el ejemplo, en vez de 50 volts, ponemos 500 volts. En vez de 50 volts, ahora tenemos 500, o sea, 10 veces más. Y fíjense qué es lo que pasa. Tenemos 500 volts en la fuente, 10 ohm, la misma resistencia. ¿Qué va a pasar con la ley de Ohm?
500 volts sobre 10 ohms nos da 50 amperes. O sea, 10 veces más de corriente. Y fíjense que como tenemos 10 veces más de tensión y 10 veces más de corriente, tenemos 100 veces más de potencia respecto al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos 250 watts, ahora tenemos 25.000 watts, o sea 100 veces más que en el ejemplo anterior, porque justamente tenemos 10 veces más de tensión y 10 veces más de corriente. Lo podemos ver también aquí, justamente que, bueno, esto es un poquito más de matemática, no quiero irme mucho a ese tema, no quiero confundirlo, pero vamos con un tercer ejemplo y último. Bueno, ¿qué pasaría? Este es, no es un ejemplo, pero ¿qué pasaría si no tenemos tensión, si no tenemos fuente aplicada? Bueno, claramente la tensión al ser cero, no tenemos corriente y por ende tampoco tenemos potencia eléctrica aplicada, ¿sí? Este sería digamos, un ejemplo muy simple. Vamos por ejemplo a un ejemplo de 60 volts, pero lo que quiero variar ahora es la resistencia. Vamos a observar, por ejemplo, con 60 volts tenemos 6 amperes y 360 watts. Vamos a ver qué pasa con la resistencia, con 100 ohms, ¿sí? Fíjense, cuando teníamos 10 teníamos 0,6, teníamos 6 amperes. Ahora, si tenemos 10 veces más de resistencia, vamos a tener 10 veces menos de corriente, ¿sí? Porque es inversamente. Cuando aumenta la resistencia, disminuye la corriente. ¿Qué pasa con la potencia? 60 volts por 0,6 amperes nos da 36 watts. Entonces acá podemos ver cómo se relaciona la ley de Ohm y el caso del cálculo de la potencia. Para finalizar esto, les quiero mostrar qué pasaría si tenemos resistencia cero. Lo que les quiero mostrar es si tiene resistencia cero, los valores que dan son infinitos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En realidad dividir por cero matemáticamente no se puede, ¿sí? Entonces nos daría infinito, lo cual eléctricamente lo que pasaría sería un cortocircuito. Es por eso que si yo tengo una fuente eléctrica y no tengo resistencia, es decir que hago directamente, cierro el circuito sin tener ninguna carga, lo que estaría pasando en realidad es que habría un cortocircuito. Por eso en una casa existen las térmicas, para que si hay un cortocircuito no rompa demasiado el circuito, sino que directamente salte la térmica, protegiendo justamente al circuito. Bueno, para medir la potencia es un poquitito más complejo que medir la tensión directamente y la corriente por el otro, porque en realidad, como sabemos, como acabamos de decir, la potencia es la tensión por la corriente. Entonces, al fin y al cabo, el instrumento que mide la potencia, que se conoce como batímetro, al fin y al cabo es medir la tensión y la corriente simultáneamente, y el instrumento lo que hace prácticamente es multiplicarlas directamente. Por lo tanto, como vamos a observar, vamos a conectar de la siguiente manera: es una fusión entre medir la tensión y medir la corriente. Es decir, con el azul estamos midiendo en realidad hay una mezcla, digamos, acá dice amperímetro, ¿sí? Y el amperímetro también viene para aquí, y por otro lado el voltímetro, tenemos una punta que viene aquí también y otra punta aquí. O sea que estamos midiendo tensión y corriente, que multiplicadas, como sabemos, es la potencia. Y finalmente, el último concepto básico de la energía eléctrica que vamos a ver, o de la electricidad, justamente es la energía eléctrica propiamente dicha, que no solamente es un concepto teórico, sino que la energía eléctrica es un concepto que podemos medir, así como podemos medir lo mencionado hasta el momento. Podemos medir la tensión, podemos medir la corriente, la resistencia y la potencia. La energía eléctrica en sí también la podemos medir. Eléctricamente, lo que vamos a hacer para medirla en realidad es bajo esta expresión, que bueno, justo está por separado, pero básicamente nos dice que la energía eléctrica es la potencia eléctrica, que la vimos recién, por el tiempo. Como también lo vemos un poquito mejor aquí, en el ejemplo que vamos a estar viendo ahora. Acá hay algunos ejemplos que pueden ir viendo.
pero básicamente la energía eléctrica es potencia, que la medimos en watts, por tiempo, que es en segundos, ¿sí? Y por ejemplo, si tenemos, en el ejemplo que vamos a ver, una lamparita de 60 watts, aplicándole una tensión de 230 volts, vamos a ver qué es lo que ocurre pasado cierto tiempo. Sí, acá hay que tener en cuenta que una cuestión muy importante es que tenemos, la energía es potencia por tiempo. Si no transcurre tiempo, no hay energía consumida. A medida que transcurre el tiempo se va consumiendo más energía, ¿sí? Entonces necesitamos saber qué tiempo va a pasar y qué potencia fue aplicada. En el ejemplo decimos una potencia de 60 watts y al apretar iniciar va a empezar a transcurrir el tiempo, ¿sí? Entonces fíjense, en este momento la luz está encendida, va pasando cierto tiempo, 5 segundos, ahí estamos llegando a los 10 segundos, y vemos cómo al aumentar el tiempo aumenta la energía consumida. ¿Sí? Vamos observando, sigue pasando el tiempo. Incluso, bueno, hay un ejemplo también de que el valor del kilowatt hora, ¿no?, a la hora de que nos llegue la factura, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí está en euros porque el ejemplo es de una europeo, digamos, pero si tenemos un cierto valor del kilowatt hora, en este caso 35 centavos de euro el kilowatt hora, entonces a medida que se consuma más se va a gastar más, ¿sí? Ahí se ve cómo va aumentando. Ahí se está por llegar al minuto, ya vamos por los 50 segundos, vamos a detenerlo al minuto o aproximadamente alrededor del minuto. Bien, ahí lo detuvimos. Bien que la luz se apagó, lo detuvimos casi al minuto, a los 59.75 segundos. Entonces, ¿qué podemos observar? Por un lado, 60 watts por casi 60 segundos nos da casi 3600, o sea 3585, y la unidad en este caso es el joule, es decir, watt por segundo es joule, hablando un poquito de unidades. Pero si en realidad cuando hablamos de energía eléctrica, si bien podemos medirla en joule, en el campo de la electricidad se mide en kilowatt hora, es decir, kilowatt por hora. Por lo tanto, estos mismos 60 watts, para hablar de justamente kilowatt hora, los watts lo tenemos que pasar a kilowatt. Para eso debemos dividir por 1000. Entonces aquí tenemos los 60 watts llevados a kilowatt, serían 0,060 o 0,06 kilowatts. Y para tener la hora tenemos que pasar ese tiempo en segundos, lo tenemos que pasar a hora, dividiendo por 3600. Por lo tanto, fíjense que nos quedan números muy chiquititos. Por lo tanto, al tener una lamparita de 60 watts que anduvo solamente un minuto o 60 segundos, la energía consumida en ese periodo de tiempo es muy baja. Si estamos hablando de 0,00009 kilowatt hora, es muy baja, pero se usa esta unidad porque obviamente acá hablamos solamente de un minuto, pero cuando hablamos de la energía consumida en una hora o en un día, ahí sí nos da valores más interesantes, que son más reales, porque generalmente no medimos la energía de algo en un segundo o en un minuto, sino que en una hora o en un día. Ambas son aplicables, pero ya en ese caso, si la medimos en un día, en el caso de Joule daría un número muy muy grande. Por eso es que se usa más que nada en los casos reales en kilowatt hora. En el caso más real, y justamente yendo a la vida real, que se podría decir, cuando nos llega la factura a nuestras casas, justamente va a depender de esa energía eléctrica consumida, y es en kilowatt hora. Si ustedes revisan la factura que les llega a sus casas, les va a decir cuánto les cobran por cada kilowatt hora y cuántos kilowatts hora se consumieron. En general, una casa que consume poco puede andar en los 200, 300, 400 kilowatt hora. Lo más normal oscila entre los 400 y 700, 800 kilowatt hora, 900, ya es un consumo medio. Y ya de 1000 watts para arriba, bueno, empieza a ser un consumo también normal, pero más elevado. Cuanto más se consume, obviamente es porque tengo más artefactos o distintas cuestiones que puedo tener en mi hogar que
que hace que consuman más.